tardes, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, bienvenidos, personas que nos vayan a leer o a ver en la transmisión más tarde también, bienvenidos, que Dios les bendiga grande y sobreabundantemente en este día. Como ya se habrán dado cuenta, esta semana se inició una nueva serie, que es la serie de un estudio bíblico y estamos estudiando los evangelios. Martes, miércoles, jueves y viernes, en punto de las 7 de la tarde, se estarán estudiando estos evangelios. Yo les recomiendo que puedan por ahí tener dónde apuntar, dónde anotar, porque seguro que saldrán datos muy interesantes que nos van a ayudar para la edificación de nuestra vida. Y antes de iniciar, pues quiero ponerme en manos de Dios, como siempre. Bendito Señor, en nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de seguir escudriñando tu palabra, de seguir aprendiendo, a seguir siendo formados a la imagen y a semejanza de tu Hijo Jesucristo. Danos la capacidad, danos la gracia para ser entendidos, para que las personas nos puedan entender de la mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en este estudio a mí me tocó el Evangelio según San Juan. Es el Evangelio, el cuarto Evangelio, el que se escribió a lo último. Y vamos a dar una breve introducción, una vista panorámica del Evangelio de Juan, que es lo que vamos a ver a lo largo de esta serie. Y a decir datos, por decir algo curiosos de lo que nos vamos a estar empapando. Mire, tiene 21 capítulos que suman se comprenden de 878 versículos y son más de 19,000 palabras. Si no me cree, cuéntelas y verá que son más de 19,000 palabras y aproximadamente nos lleva entre 4 y 5 minutos de una lectura más o menos lenta. El escritor de este evangelio pues fue el apóstol Juan. Se escribió aproximadamente entre los años 50, 70 y fue el último de los evangelios en escribirse. Según los registros, se escribió en el lugar, en la ciudad de Éfeso. Está dirigido este evangelio principalmente para una audiencia universal. Es decir, habían en ese tiempo pues ya cristianos, habían también judíos que se habían vuelto al cristianismo y había personas también judías que no todavía creían en Jesucristo. El tema principal de este evangelio es presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Presentar a Cristo como el Hijo de Dios, pero 100% Dios y 100% hombre. El propósito del libro es creer que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él se recibirá la vida eterna. Dicen los teólogos que el corazón de este evangelio se centra en el capítulo 3, versículo 16 de este evangelio, que es Juan 3:16. El nombre de Juan significa Jehová ha sido misericordioso o la gracia de Dios. También él mismo se autodenomina el discípulo a quien Jesús ama o el discípulo amado, en el cual se menciona aproximadamente en 5 ocasiones. Es hijo de Zebedeo y es hermano de Jacobo, por cierto, el apóstol más joven. De profesión era pescador. Y como una nota curiosa acerca de él y de su hermano, es que en una ocasión el Señor Jesucristo los nombró como los hijos del trueno, por querer orar para que descendiera fuego del cielo sobre una aldea en donde no quisieron recibirlos. Formó también parte del círculo íntimo de Jesús junto con Santiago y Pedro. Frases que escucharemos a lo largo de este libro son frases como estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. La frase Padre se usa más de 100 veces en este evangelio. La frase vida eterna aparece más de 35 veces. La palabra luz aparece más de 15 veces. La palabra vida también aparece más de 35 veces, etcétera. Habla acerca del amor, habla acerca de verdad. Y también hay 7 afirmaciones acerca de que Jesús dice, yo soy, haciendo referencia, haciendo énfasis a Dios, yo soy. Y después de esta introducción, que es lo que vamos a estar viendo ya un poco más a detalle, pues vamos a iniciar exactamente con el primer capítulo. Vamos a estar leyendo, vamos a estar deteniéndonos un poquito en tratar de darle una interpretación y darle una aplicación
Y lo vamos a leer. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el 1:2 dice, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, a diferencia de los otros evangelios, llamados los sinópticos, que ya nos han explicado, que es Marcos, Mateo y Lucas, esos evangelios inician ya sea desde el nacimiento de Cristo o desde el inicio de su ministerio. Sin embargo, Juan inicia desde donde debería de ser. Es decir, él da una vista mucho más amplia acerca de lo que él estaba siendo testigo. Y él inicia desde dónde? Desde el principio. Qué curioso es que exactamente la Biblia inicia con la misma frase, Génesis 1:1, que dice es en el principio. Y ese principio es el inicio de qué? De todas las cosas. Justo antes de que todas las cosas que nosotros conocemos, las visibles e invisibles, se formaran, que dice, en el principio era el verbo. Y entonces la palabra que se utiliza para era es algo que nosotros debemos de comprender. Bien, viene de una palabra griega que es eimi, que significa existir. Y la palabra que utiliza para verbo es logos, que significa noticia, palabra o una expresión divina. Quizá para ahorita nosotros no sea tan importante el saber quién era el verbo, el saber el logos, el saber desde qué tiempo. Sin embargo, imagínense lo que escucharon en aquel tiempo decir a Juan. Desde el principio, el verbo existía. Me imagino que gente volteó y dijo, a ver, ¿qué estás diciendo? Sí, que desde el principio. Y entonces aquí es algo que a nosotros el día de hoy nos va a alumbrar, nos debe traer una convicción de algo. Mire, el logos existía desde el principio y lo voy a ir nombrando justo como la escritura lo dice, como el verbo. ¿Ok? El verbo existía desde el principio, desde antes del principio, y estaba con Dios y era con Dios. El logos, el verbo existía como autoexistente, estaba con Dios en una unidad perfecta y era Dios con la misma sustancia y la misma divinidad. Todas las cosas fueron creadas por el verbo en una unidad perfecta con Dios, Dios el diseñador y arquitecto de todas las cosas, y el logos, la palabra que ejecutaba la acción, es decir, el verbo de Dios. Y esto ha sido un verdadero quebradero de cabeza para aquellos que no quieren aceptar la divinidad de Cristo, para aquellos que no quieren aceptar la deidad de Cristo. Juan estaba presentando al verbo como el autoexistente. Estaba presentando al verbo como quien estaba con Dios. Estaba presentando al verbo como Dios. Y en el 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una vez más, en el logos, en el verbo, está la vida. Y hay una sola persona en toda la Biblia que dice que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Ni los principados, ni las tinieblas, ni nada otra cosa creada ha podido ni podrá jamás contra la luz que es Cristo. Digo, hay gente que todavía hasta este verso podría decir, hey, pero no ha dicho la palabra Cristo, no ha dicho la palabra Jesús, siempre hace referencia al verbo, siempre hace referencia. Pero vamos en el Juan 1:6 al 9 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahí sí, usted que me escucha, hermanos, no hay algo que uno pueda refutar acerca de quién es la luz, de quién estaba hablando, de quién es el que estaba en el principio, quién es el que estaba con Dios y quién es el que era Dios. Y también menciona una palabra muy importante que es trascendental en este evangelio. ¿Cuál es esa palabra? Creer.
para que todos creyesen en la luz. A gran diferencia de lo que se había explicado, de lo que se había enseñado acerca de hacer, acerca de obedecer, empieza el testimonio de Juan a hablar de algo clave para que creyesen en la luz. Y también dice que no era que debíamos de creer en Juan el Bautista, como si él fuera la luz, más bien que por medio de Juan, Juan iba a testificar que la luz verdadera había llegado, se había desplazado de un lugar a otro y se había formado y ¿qué creen? Había habitado con nosotros. En el del 10 al 12 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, todo fue creado por el Verbo, todo fue creado por ese Logos, todo fue creado por Cristo y venía a lo suyo, que viene a significar dos cosas. Viene a lo que siempre ha sido suyo, que Él creó, y viene a cumplir el propósito que había sido mandado. Es decir, Él no vino a otra cosa más que cumplir el propósito y vino a lo que Él ya tenía por derecho porque Él lo había creado. Sin embargo, ese mundo, eso que Él era suyo, y le voy a decir por qué era suyo, porque había la promesa de heredad. Iba a llegar un rey, iba a llegar el Mesías, iba a tomar posesión de lo que era suyo. Sin embargo, eso que era suyo, sin embargo, los hombres no lo quisieron. Esas personas que habían estado esperando la promesa prometida, llegó Cristo, pero llegó como una luz que alumbró de tal manera que le lastimó los ojos, lastimó realmente la manera en donde ellos tenían como manera de vivir. Espero que como usted y yo, cuando Cristo se ha revelado a nuestra vida, la realidad es que lo primero que hace es hacer ese efecto. La luz al principio descubre todo lo que hay en el corazón del ser humano, pero siempre lo hace para que después de eso vivamos siempre en la luz. Juan del 1 al 13, al 14, sigue diciendo, nos siguen enseñando, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, el verso 14 es el fundamento de nuestra fe cristiana. El verso 14 es aquel que exalta a Cristo como debería de ser siempre. El verso 14 es aquellos que no acepten a Cristo como el Señor de señores, como el Rey de reyes y como el Dios, pero es la realidad. Todo lo que habíamos estado leyendo hasta ahorita, desde el primer verso al verso 13, hablan de un verbo, hablan de una luz, hablan de un logos, pero dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y lo vimos. Juan el Bautista y también Juan el Apóstol estaban dando testimonio y lo vimos. Digo, uno lo escribía, pero Juan el Bautista empieza a ser el primero que da su testimonio. Después Juan el Apóstol habla de una manera más íntima, pero ambos hablan de un testimonio cuando dice, y vimos su gloria. Vimos la gloria como el único género parecido al Padre. El único que tiene toda la plenitud, el único que tiene la deidad, el único es Cristo. Y entonces empieza a ser una relación entre el verbo que era el principio, el verbo que ya autoexistía, el verbo que estaba con el Padre y el verbo que era Dios, fue hecho carne. Y aquí es donde nosotros le decimos que el verbo se encarnó. Si usted quiere anotar por ahí, de ahí es donde sale la expresión, el verbo encarnado. Ese verbo encarnado es nuestro Señor Jesucristo, la máxima divinidad que ha estado en la tierra. Fue lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia porque la ley en realidad nos mostraba nuestra situación pecaminosa. Pero cuando Cristo vino, nos enseñó el amor,
nos enseñó de su perdón, nos enseñó de su misericordia, nos enseñó que estaba realmente llena de gracia. Vino a darnos un regalo inmerecido, tanto todos los que estaban ahí, todos los que creyeron en él, se dieron cuenta que estaba realmente lleno de favor Cristo. Y de verdad, a diferencia de las personas que habían estado por ahí enseñando, la diferencia de los maestros que se habían puesto, esta persona, este verbo encarnado, era el único que pudo conducirse todo el tiempo en la verdad absoluta. Es el único que puede decir que habitó entre nosotros, pero sin pecado. Por eso es único. Es único porque para empezar es Dios. Es único en la manera en cómo Él se mostró. Es único en la manera en cómo Él nació. Es único en la manera en cómo Él resucitó. Es único en la manera en donde solo por Él podemos tener redención. Solo por Él podemos tener perdón. Solo por Él podemos llegar al Padre. Hay tantas cosas que hacen a Cristo único. Y del 1 al 15 al 23 empieza Juan el Bautista diciendo: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pero de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y quiero hacer mención a lo que dijo el profeta Isaías, Isaías 43. Miren, sigue el primer capítulo de Juan. Para mí es increíble cómo se manifiesta, cómo la escritura nos revela a Cristo como Dios de una manera simple, de una manera sencilla, difícil de entender para aquellos que no quieren creer, pero nosotros que hemos creído el día de hoy vamos a tener argumentos suficientes para poder dar un testimonio de por qué Cristo es Dios. Isaías 43, voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuál es la relación? Que Juan el Bautista estaba preparando el camino a Cristo. E Isaías había profetizado y había clamado que preparara el camino a Jehová. Al final, se entiende el día de hoy que, que hablaban de lo mismo. Hablaba de que Cristo iba a venir y que tenía que haber gente que predicara el evangelio, que tenía que haber gente que preparara los corazones, tenía que haber gente que proclamara las verdades. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar entre nosotros, en la persona, en el nombre de Cristo. También podemos entender, también podemos aplicar algo acerca de Juan, algo acerca del corazón de Juan, que es algo que yo lo leía y a mí me agradó, a mí me gustó cómo era el accionar, lo que había en el corazón de Juan el Bautista. Es una cualidad, pienso, que deberíamos de tener todos aquellos que presentamos a Cristo. Le preguntaron a Juan: ¿tú quién eres? Y la respuesta es contundente: yo no soy el Cristo. Mire, a veces en nuestra vida cristiana tenemos el amor por presentar a Cristo, pero muchos de nosotros alguna vez no hemos hecho la labor, sino hemos presentadole a Cristo por medio de nosotros y no los hemos llevado a Cristo.
Me gusta mucho cómo es contundente Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo, es decir, yo no soy el bueno, yo no soy el verbo, yo no soy la luz, yo no soy el que va a salvar al mundo del pecado, yo no soy. Le preguntan de nuevo, ¿eres Elías? No soy, responde. ¿Eres el profeta? No. Si se dan cuenta, la primera respuesta fue un poco más larga. Yo no soy el Cristo. Y después, no soy y responde no. La vida de cada uno de nosotros, cuando Cristo aparece en escena, cuando tenemos que presentar a Cristo, nosotros debemos ser muy pequeños. ¿Por qué? Porque Él es. Miren lo que le dice Juan el Bautista. Este es de quien yo decía. ¿Se imaginan? Este es. Y nosotros debemos de, cuando lleguemos y presentemos, es, hey, yo no soy. Yo no soy, no me vengas a escuchar a mí, no me vengas a ver a mí, no confíes en mí, no pongas tu esperanza en mí. Yo no soy. Del quien yo te estoy hablando es de Cristo. Me agrada, le decía yo, cómo Juan el Bautista se muestra, cómo era sencillo, cómo había humildad en su corazón, cómo no quiere ser piedra de tropiezo, no quiere ser estorbo de nada, simplemente lo que me ha mandado a hacer es lo que yo vengo a hacer. No vengo a hablar, en pocas palabras, Juan dice, no vengo a hablar de mí, no vengo a hablar de mis logros, no vengo a hablar de cuántos he bautizado o a cuántos he discipulado. No, vengo a presentarles a Cristo y cuando tú lo conozcas, yo me voy a hacer a un lado, que fue el ministerio que tuvo Juan el Bautista y termina diciendo con toda humildad, solo soy la voz de uno porque habrán cientos, habrán miles que después de mí proclamarán a Cristo. Habrán miles, cientos de miles que van a evangelizar en el nombre de Cristo. Yo solo soy uno de ellos. Lo que dice Cristo de él después es algo que es digno de alabar. Es algo que decir, wow, o sea, ni uno como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque lo poco que él habló de él, lo habló cuando se compara, lo habló cuando llega Cristo y él se hace tan pequeño que el único que nos va a exaltar un día es ese Cristo. Cuando vea que en nuestro corazón hubo algo bueno. Y de ahí nos vamos a saltar del Juan, digo, vamos a proseguir de Juan 1:24 al 1:34. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así debemos nosotros de creer. Era Juan el Bautista, era Juan el apóstol, nadie se lo contó, ellos lo vieron, ellos lo palparon. Por eso es tan importante cuando de pronto dice, he dado testimonio de que lo que yo digo es verdad. Estoy dando testimonio que Dios me habló y me dijo que cuando yo viera el Espíritu Santo descender y posarse sobre Cristo, Él era. Y yo doy testimonio, yo digo verdad que yo lo vi. Ese es un buen predicador, ese es alguien que prepara los corazones
cuando nosotros podemos decir, doy testimonio de lo que es Cristo, doy testimonio de que Cristo es Dios, doy testimonio que Él es el único capaz de transformar, doy testimonio y no solamente tengo el conocimiento, no solamente he oído, no solamente creo sin haber leído la escritura, sin tener una relación, una comunión con Cristo. Este es el Cordero de Dios, testifica Juan. No soy yo no soy el Cordero, es Él. Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, no solo del pueblo de Israel. Él empieza, Juan el Bautista hace una revelación y dice, ya no solo es el pueblo de Israel. ¿Sabe quién? Son todos el pecado del mundo. No solo es un grupo selecto, no es una genealogía, no es una condición social o no es un género sexual o de sexo, sino de todo el pecado del mundo. Dios le reveló a Juan también que el Espíritu que descendería del cielo, Cristo es el único que le iba a poder dar. Juan dice, mira, yo lo único que puedo hacer es sumergirte en agua. Yo solo llego y te sumerjo y sales y que te vaya bien, sigue progresando, da testimonio de tu nueva vida, pero aquel vendrá y lo va a revestir de su Espíritu Santo. Aquel verdaderamente es el importante. A mí me puedes engañar, yo puedo hacer solo un acto religioso, un ritual más, como a lo mejor muchos, pero aquel que realmente llega a la presencia de Cristo y es bautizado, su vida cambia. El verdadero bautismo es aquel donde se reviste del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace esa obra transformadora en el corazón del hombre y en su tiempo empieza a dar fruto, empieza a dar mucho fruto y un fruto que permanece. En el 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Mire, la intención del corazón de aquel que puede predicar, de aquel que puede evangelizar, de aquel que quiere presentar a Jesús a las personas que no lo conocen, siempre debe ser ese, siempre debe ser Juan el Bautista con dos discípulos, con dos personas que lo habían seguido por un tiempo. De pronto Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios. Este es el importante. Es todo el tiempo lo que yo he hecho es por gracia de Él. Todo lo que yo estoy haciendo y lo que voy a hacer en mi vida es porque Él me da la autoridad, porque Él me manda a hacerlo. Y lo oyeron hablar sus dos discípulos y siguieron a Jesús. Me imagino a un Juan el Bautista con gozo en su corazón diciendo, qué bueno que ellos no me siguieron a mí, qué bueno que ellos no se quedaron conmigo, qué bueno que ellos entendieron que hay un personaje que es sobre toda persona. Qué bueno que ellos entendieron que todas las cosas que yo les había explicado era para eso, para que llegando el momento ellos tomaran la decisión y siguieran a Jesús. Del 38 al 46, seguimos leyendo y dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Aquí también, hermanos, resaltamos cómo el corazón de un hijo de Dios debe de ser siempre llevar a Cristo a las personas. Andrés, cuando se encuentra a Simón, no se queda callado.
Andrés, cuando se encuentra a Simón, no dijo, lero, lero, yo sé algo que tú no sabes y tú te vas al infierno. No, él agarra y le dice con gran ánimo, hemos hallado al Cristo. Así debe de ser nuestra pasión siempre cuando hay una persona que no conoce de Cristo. Debemos decirle, hemos hallado al Cristo y le llevó a Jesús. Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado a Jesús. ¿Se imagina? Yo en aquel tiempo no quiero imaginarme, a veces he visto películas y veo la expresión en el rostro de estos personajes llenos de alegría, llenos de buen ánimo, que los agarran y le dice, hemos hallado la promesa, ha venido en nuestra vida, el Cristo está aquí en cuerpo, es Dios y es hombre también. Esa era la gran expresión que realmente esos versos nos están diciendo. Esto es algo que brota del corazón quien ha conocido al Dios mismo. El querer que todos los que están a nuestro alrededor, primeramente en nuestro círculo cercano, y para eso, hermanos, hay que llevarlos a Jesús, tal y como lo hizo Felipe. Mire, Felipe se encuentra con una pequeña traba. Felipe emocionado le dice a Natanael, hemos hallado a Jesús. Y la respuesta, la realidad es un poco negativa, es un poco así como que no se emocionó tanto. Y pero en lugar de Felipe de contender, en lugar de discutir, en lugar de pelear, en lugar de tratar de convencerlo, le dice algo que es muy bueno. Dice, mira, ven, te voy a llevar a Jesús y después me dices qué te parece. El resto lo hizo ¿quién? El resto lo hizo Jesús. Y vamos a ver en los últimos versos de este primer capítulo, del 47 al 51. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, Jesús le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús, haciendo uso de la omnisciencia que tenía siendo Dios, eh, él vio o él conoció cómo estaba Natanael en esa higuera. Mire, ya hay cosas que ver en esos versos. Uno de estos es que le dice a Natanael de primera cuenta para tomar su atención algo que para él era muy valioso. Natanael era israelita y el israelita trataba de vivir siempre obedeciendo las ordenanzas, obedeciendo la ley. Y una de esas que era, no mentirás. Entonces, cuando Jesús le dice, tú eres de veras, tú no dices mentiras, en ti tu corazón no es perverso, no es engañoso, tú eres un verdadero israelita. Eso debió haber hecho en la mente de Natanael algo, decir, a ver, tú me has dicho algo que nadie de los otros maestros me han dicho. Todos los que son fariseos no me habían dicho quién eres. Y ahí donde de pronto dice, pues entonces dime quién eres para saber eso. Y ya Jesús le hace algo parecido a lo que hizo con la mujer samaritana. Le dice algo que prácticamente solo Natanael pudo haber sabido. Y miren, aquí hay algo que en un contexto, en aquel tiempo, en el contexto judío, dicen los que saben, los historiadores, los teólogos, que los israelitas se sentaban debajo de ese tipo de árbol, de la higuera, para meditar la palabra de Dios. Probablemente, y eso es algo que yo se lo digo, probablemente Natanael, cuando le dice Cristo que en él no hay engaño, es muy probable que Natanael sí buscara al Dios verdadero. Es muy probable que él creyera con fe en su corazón que el Cristo iba a venir. Por eso cuando Jesús le dice, te vi y también supe los pensamientos que tenías cuando estaba en la higuera, su respuesta es contundente, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, le dice.
No tuvo más que hacer, no tuvo más que decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque solo tú puedes saber las cosas que yo estaba pensando debajo en esa higuera. Solo tú eres tú el único que conociste que yo había orado para que probablemente la verdad viniera a mi vida, porque probablemente el grupo fariseo donde estaba no me agradaba, porque probablemente mi corazón sufría por todas las cosas que estaban sucediendo, pero tú me escuchaste. Y eso es Jesús. Jesús viene, nos ayuda, Jesús viene y nos alumbra, Jesús viene al tiempo del corazón que es sincero. Jesús se acerca cuando a pesar de que podamos estar desviados de la verdad, pero con un corazón que le busca, va a llegar y va a decir, yo he visto tu clamor, yo he visto que realmente tratas de hacer lo recto, no vas a poder, Natanael, tú solo no vas a poder y vas a terminar siendo como esos fariseos. Pero a partir de hoy, y le dice algo, de cierto te digo, que de aquí en adelante, Natanael, y ese Natanael viene siendo cualquiera de nosotros, de aquí en adelante veremos el cielo abierto y veremos a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Algo que seguro Natanael supo exactamente de lo que Cristo estaba hablando es cuando Jacob tuvo esa visión, ese sueño, cómo había una escalera y cómo subían y cómo descendían ángeles. Y ese es Cristo. Cristo es el único que pudo traer otra vez comunión entre lo celestial y lo terrenal. Él estaba diciendo, solo por mí, solo mediante mí, Natanael y todos nosotros vas a poder conocer lo celestial, vas a poder conocer realmente lo eterno. Todo aquello que tú has conocido por medio de la ley, todo lo que tú has conocido por medio de la palabra de Dios, lo verás de manera real. Solo por medio de Cristo, porque dice, suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, haciendo alusión de que Él es el camino, de que no hay otra manera de que uno pueda llegar al cielo, no hay otra manera en donde lo celestial pueda llegar a lo terrenal y pueda reinar sobre nuestros corazones. Solo Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre y cuando Él nos lo revela, nos damos cuenta que Él es el Hijo de Dios. No nos debe de sorprender que de pronto nos pueda hacer una gran revelación de un secreto que tengamos, porque al final, pues no es adivino. Lo que nos debe de sorprender es lo que le dice después. Lo que le dice a usted, lo que dice a mí, ahora no hay impedimento. Todo lo que estaba velado, todo lo que estaba oculto para ti, todo lo celestial, todo lo eterno, todo lo valioso, todas las grandes bendiciones que están en lo celestial, en Cristo Jesús, el día de hoy se van a hacer realidad en tu vida. El día de hoy, por medio de Jesús, se va a hacer realidad todas las promesas de Él. De aquí en adelante, por haber creído en Cristo, somos nuevas criaturas. Después de haber creído con fe, somos llamados hijos de Dios. Para mí, el primer capítulo de Juan realmente es eh, pues un gran inicio. Nos enseña o nos muestra, nos da testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios, que el verbo que habitaba desde el principio, que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, que esa luz vino y habitó entre nosotros como lo había dicho el profeta Isaías. Es el único que nos va a llevar a la presencia del Padre. Espero que hayan tomado sus notas, espero que hayan puesto mucha atención, que no se hayan aburrido mucho. Y por mi parte, pues terminamos el primer capítulo de esta serie que es estudio de los testamentos, del Nuevo Testamento. A mí me tocó el Evangelio según San Juan. Por mi parte, esto ha sido todo. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, que Dios les bendiga.